acceso directo. Y eso me recuerda a algo. Hace muchos años vivía en San Antonio, Texas, y me encantaba mucho San Antonio. Tengo muchos recuerdos bonitos. De hecho, en San Antonio fue donde conocí a distancia a mi esposa. De hecho, nos casamos, la boda civil, nos casamos en San Antonio antes de casarnos en México. Y tenemos muchos recuerdos muy especiales en San Antonio. Ahí fue donde estudié por 2 años, terminé mis estudios bíblicos y aprendí mucho en ese tiempo. Dios trató conmigo, Dios sanó muchas heridas que tenía en mi vida y fue siempre un lugar especial. Recuerdo que íbamos a ciertos restaurantes, mi esposa y yo, que nos encantaba mucho. Pero una de las cosas que más recuerdo de San Antonio, Texas, es un lugar que se llama SeaWorld. Y me gusta mucho, me gusta a mí el agua, me gustan los animales del mar. Y íbamos y veíamos los delfines, las ballenas, diferentes peces, era impresionante. Y recuerdo una vez que nos visitó mi cuñada y fuimos a SeaWorld. Nosotros habíamos comprado los pases de temporada, que eso significa que mi esposa y yo podíamos entrar todos los días a SeaWorld. No importa el día, podíamos entrar a cualquier hora y no teníamos que pagar nada extra. Teníamos un acceso total a todos los rides, a todos los eventos. Recuerdo que pasé un año nuevo en SeaWorld porque mi esposa estuvo en México y habían los fuegos artificiales. Teníamos acceso total a todo el lugar cuando queríamos. Y mi cuñada vino a visitarnos y la llevamos ahí. Compramos el pase de un día para ella. Y entramos a SeaWorld, empezamos a pasar bien, llegamos a nuestro primer ride. Y le digo, Cuñiz, ¿te subes? ¿Vamos? Y se me queda mirando así, una cara muy triste y me dice, no, pues vayan ustedes, pásenla bien ustedes. Y yo, ¿en serio no quieres subirte? Sí quiero, pero es que no tengo lana, no tengo dinero. Y yo le digo, Cuñiz, todo está incluido, tienes acceso directo a todo. Y para ello era algo extraño porque en México cuando vas a las ferias pagas la entrada y luego tienes que pagar por cada aparato. Pero en SeaWorld no es así. Podías disfrutar con un solo pago, podías disfrutar de todo lo que SeaWorld puede ofrecerte. Y era una gran experiencia para nosotros. Disfrutamos, pasamos un gran día porque tuvimos acceso total y la pasamos muy bien. Y es lo que quiero hablarte hoy. Quiero hablarte de acceso total porque quizás ahora en medio de esta cuarentena no tenemos un acceso total a las cosas. Quizás durante esta cuarentena hay cosas que se nos han limitado por la cuarentena y no podemos ir a todos los lugares, especialmente a la iglesia. No podemos entrar a los edificios que llamamos iglesias hoy día porque están restringidos y quizás en muchos países también está pasando eso. No tenemos acceso libre a nuestros centros de adoración donde podemos adorar y escuchar a Dios juntos como iglesia. Pero la pregunta que tengo para ti esta mañana, tarde o en el momento que tú lo estés viendo, ¿estamos realmente limitados? ¿Estamos realmente limitados a las cosas o no? Y quiero que veamos esto a través de lo que dice la Biblia. Y fíjate bien, si recuerdas a Adán y Eva, ellos pecaron y por causa del pecado de ellos, por causa del pecado trajo ese acceso que teníamos a Dios fue limitado y la única forma de poder tener acceso a Dios fue por un sistema de sacrificios. Se instituyó el templo, se instituyó el tabernáculo y empezaron los sacrificios para poder que el hombre se acercara a Dios. Y este sistema de sacrificio era defectuoso, pero realmente era una sombra de lo que Dios iba a hacer. Y el libro de Hebreos habla sobre eso. Y vamos hoy a navegar en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Y dice el capítulo 10, verso 1, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tuene anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo quienes venían a adorar. Así que cada año se ofrecían estos sacrificios. Estos no funcionaron, no eran perfectos, no eran suficientes y no pudieron limpiar por completo el pecado de las personas. Tenían que ellos, para poder adorar a Dios, para poder acercarse a Dios, tenían que una y otra vez hacer sacrificios.
So, quiero que pienses en esa palabra de adorar, porque dice el autor de Hebreos que al final del verso 1 dice, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y quiero que prestes atención y pongas esa palabra adorar en tu mente durante todo el mensaje de hoy, porque dice, cada año presentaban sacrificios para que así pudieran adorar a Dios. Pero esos sacrificios no eran suficientes. So, la idea de los sacrificios, el sacrificio en sí no era la adoración, era el vehículo para poder adorar a Dios, para el resultado final. So entiende que el sacrificio no es igual a adoración. Y el verso 2 dice lo siguiente: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Aquí está el problema. El problema es que estos sacrificios no pudieron limpiar a estas personas por completo. No pudieron llevarnos a ese lugar para poder adorar a Dios. Se tenían que repetir años tras años y no funcionaba. El hombre no podía tener un acceso a Dios porque todavía había pecado en él. El hombre no podía acercarse a Dios porque había algo que lo interrumpía. Y era hacer sacrificio tras sacrificio cada año. Y el pecado nos cerraba la puerta y estos sacrificios no eran lo suficientemente buenos para que tuviéramos una entrada a Dios. Por esta razón no podíamos entrar directamente a Dios, no podíamos tener intimidad con Él. Pero Jesús fue el sacrificio perfecto. Verso 10 del capítulo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y te lo voy a repetir otra vez. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santo una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pudieron quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados y válido para siempre. Lo que Él hizo fue para siempre. Y luego se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos bajo sus pies. Pues mediante a esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre lo que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En el día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y los escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Mira el verso 18 lo que dice. Dice, cuando los pecados hayan sido perdonados, ya no hace falta ofrecer sacrificios. Me encanta esa parte, porque por muchos años hemos pensado que ofrecer sacrificios a Dios es lo que le agrada, pero incluso hay un pasaje en Samuel que dice que Él prefiere la obediencia en vez de los sacrificios. Mira lo que dice, cuando nuestros pecados han sido perdonados, no hace falta ofrecer sacrificios. Y me impresiona esta parte. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer sacrificios. Así que el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez para siempre. Lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, que tomó tu lugar, lo hizo una vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio, fíjate lo que sucede. El verso 19 dice, así que hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo. Podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús nos abrió un nuevo camino, un camino que da vida. A través de la cortina del lugar santísimo ya tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y fíjate este verso 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él,
pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. So, fíjate bien, por causa de lo que Jesús hizo por ti y por mí, podemos tener acceso directo a Él y podemos disfrutar de todo lo que es de Dios. Podemos disfrutar de su presencia. Y quiero que entiendas esto. ¿Recuerdas que habíamos mencionado la palabra de los sacrificios y la adoración? Esas personas una y otra vez, año tras año, traían sacrificios, traían su mejor sacrificio para poder adorar a Dios. Porque esto es lo que pasa, el sacrificio perdonaba los pecados, los cubría. ¿Ok? Y cuando los pecados están cubiertos, entonces pueden entrar a la presencia de Dios y adorar. La adoración no es el sacrificio, la adoración es disfrutar la presencia de Él, es disfrutar la presencia de Dios. So, la adoración es mucho más allá de música, la adoración es mucho más allá de una oración, lo que sea. Adoración es disfrutar de la presencia de Dios. Y me encanta lo que Jesús hizo por nosotros, que por medio de Él podemos entrar directamente a su presencia, con un corazón sincero y con plena confianza. Entonces, ¿qué nos detiene a nosotros para hacer eso? ¿Habrá alguna cuarentena? ¿Habrá algún virus? ¿Habrá alguna situación que nos impida entrar a la presencia de Dios? En el momento que yo recibo a Cristo y rindo mi vida a Él, ¿habrá algo que me impida entrar a su presencia? Entiende que puedes disfrutar de todo lo que es de Dios, todo de Dios, ahora mismo, si le has entregado tu vida a Él. Puedes disfrutar de todo lo que es Dios en este momento. Tienes acceso directo a Dios. Puedes disfrutar todo lo que es de Él. No necesitas tener rituales religiosos. No necesitas ir a un servicio a la iglesia para disfrutar a la presencia de Dios. Lo puedes hacer desde tu casa. Y entiende que en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación donde estamos, donde quiera que tú estés en el mundo, no necesitas una iglesia para disfrutar la presencia de Dios. Nos reunimos como iglesia para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no necesitas estar físicamente presente con otros cristianos para disfrutar de su presencia, porque se ha roto el velo del templo y ya tienes entrada directamente al Padre y puedes disfrutar de eso. Este tiempo, como nunca antes, es donde podemos levantar altares de oración, altares familiares, donde podemos simplemente disfrutar de su presencia, crear esos ambientes en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Podemos crear y levantar esos altares de adoración. Y recuerda que la adoración no es el sacrificio, la adoración es el poder rendirte delante de la presencia de Él y disfrutar de su presencia 24 horas, 7 días a la semana. Quiero animarte a que empieces a orar y disfrutar de la presencia de Dios. Empieza a orar a solas. No empieces a orar delante de la gente y tratar como alardear de que sabes orar. Empieza a orar a solas o invita a la gente a orar. En tu casa, no empieces a orar simplemente porque quieres orar. Invita a la gente a orar contigo. Empieza a orar a solas. Disfruta de la presencia de Dios. Pero quiero preguntarte esto. Quiero que te evalúes esto, porque a veces nuestra religiosidad nos impide acercarnos a Dios. A veces nuestra religión, nuestra costumbre nos impide realmente acercarnos y disfrutar de la presencia de Dios. Quiero que contestes a esta pregunta y te examines tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Si fue hoy o si fue ayer. La última vez que oraste, ¿realmente sentiste la presencia de Dios? ¿Realmente disfrutaste la presencia de Dios? ¿O fue una oración de ritual, una oración de memoria? La última vez que oraste, ¿sentiste la presencia de Dios? ¿Dios te habló a través de su palabra cuando oraste? ¿Dios tocó tu corazón? ¿Sentiste el mover de Dios en tu vida cuando oraste la última vez? Porque si no estás pasando eso, es posible que lo que estás haciendo es pura religión y no estás teniendo intimidad con Él. Lo que te quiero decir es que algo debe cambiar en la forma en cómo nos acercamos a Dios.
Y no podemos quedarnos en una forma que es simplemente una ritual, tradición o rutina en nuestras vidas. Nuestra relación con Dios no debe ser una rutina. Nuestra relación con Dios debe ser intimidad, debe ser un acercamiento profundo en donde podamos disfrutar de su presencia. Hace unas semanas estábamos unos amigos, Pastor Olimpo y Carmen, estábamos en Zoom conversando. Y cómo disfrutamos de esa reunión. Y yo y mi esposa salimos y decimos, después de esa reunión, dijimos, man, cómo los extrañábamos. Disfrutamos de conversar con ellos. Imagínate eso con Dios, de que cada día que tú entras y te acercas a su presencia, porque tienes libre entrada, tienes acceso directo a Él, al trono de la gracia, simplemente terminas diciendo, ¿sabes qué? Disfruté de la presencia de Dios. No estoy hablando de que tienes que salir de ahí llorando o lo que sea, pero simplemente disfrutaste su presencia. Dios te habló esta mañana, esta noche, en el momento que oraste. Disfrutar de su presencia, disfrutar los momentos íntimos con la presencia de Dios. Eso es mucho más allá de orar tradicionalmente o orar por costumbre. Porque te digo, a veces tenemos nuestra costumbre de orar y siempre oramos de la misma manera o siempre hacemos esto de esta manera. Porque yo lo he hecho y son los momentos cuando digo, ¿sabes qué? Tengo que parar, respirar y decir, Dios, te necesito. Quiero escuchar tu voz hoy. Quiero que hables a mi vida. Y que pasemos de una dimensión de religión a intimidad con Él. Quiero que evalúes eso. Porque tenemos acceso a Dios, entonces debemos mantenernos firmes. Por causa de Cristo tenemos un acceso directo a Dios y por esa razón debemos mantenernos firmes, especialmente en la situación que estamos hoy en el mundo. Hebreos 10, 23 al 26 dice, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Quiero que sepas esto, Dios va a cumplir su promesa en tu vida. No dudes en eso. Mantente firme porque Dios va a cumplir su promesa en ti. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, fíjate bien, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Y nota esto, es tu responsabilidad y la mía de mantenernos firmes. No es la de Dios, es tu responsabilidad y la mía de nosotros mantenernos firmes. Eso significa que si hay malos hábitos en nosotros, los debemos dejar y debemos agregar nuevos hábitos a nuestras vidas que edifiquen nuestras vidas. Decimos que debemos motivarnos y unos con otros, con actos de amor, dice Hebreos. Y eso es hablar vida a otros. Necesitamos aprender a hablar vida. Ya basta de ser negativos. Ya basta siempre de buscarle las cosas malas a las cosas. Necesitamos hablar vida. Significa exaltar las cosas buenas de nosotros y simplemente hablar vida a la gente. Necesitamos cambiar nuestra manera en cómo vemos la vida, porque si yo soy negativo y siempre estoy hablando de negatividad, quiere decir que yo veo la vida de una manera negativa. Necesitamos cambiar nuestra forma de procesar las cosas y empezar a ver vida en las cosas. Empezar a hablar vida a la gente y no poner la gente por debajo. Necesitamos empezar a hacer eso. Y una de las cosas que decía que necesitamos dejar de pecar. El final del verso 26 dice, queridos hermanos, amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Fíjate bien, quiero hablarte y que comprendas esto bien. Debemos dejar de pecar. Después de todo lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, después de haber recibido el don de Dios en nuestras vidas, necesitamos caminar en libertad y mantener esa libertad en nuestras vidas. Hace unos años discipulaba a una persona
Y esta persona, Dios lo liberó de la adicción de las drogas. Y nos reuníamos semanalmente y estudiábamos la Biblia, le enseñaba a cómo estudiar la Biblia y hacíamos discipulado, pero siempre notaba algo. Cada vez que venía a mi oficina lo abrazaba y siempre olía un olor de cigarro. Y todo el tiempo venía y un día decidí confrontarlo. Y le dije a esta persona, ¿por qué hueles a cigarro? Y me dice, es que todavía fumo. Yo le digo, ¿no crees que Dios te puede liberar de eso? Y decía, él como que estaba renuente a eso porque no podía dejarlo. Y yo le dije esto, porque siempre decía de cómo Dios lo había liberado de la drogadicción, y que si Dios lo liberó de esto puede hacer cualquier cosa. Y yo le dije, ¿sabes? ¿No crees que el mismo Dios que te liberó de la drogadicción, de la cocaína, de la heroína, no crees que ese mismo Dios te puede dar libertad sobre el cigarrillo? Y cuando él lo vio así, se quedó sorprendido porque no lo había conectado de esa manera. Pero ¿por qué no el Dios de que te liberó a ti de la pornografía, de la mentira, del adulterio, del alcoholismo? ¿Por qué no el Dios que nos liberó y trajo libertad en nuestras vidas en diferentes áreas no nos puede liberar en esta cosa que consideramos pequeño? Y es simplemente porque hay áreas en nuestras vidas que aún no hemos decidido rendir a Él. Y cuando no rendimos esas áreas en nuestras vidas, eso trae conflicto en nuestra relación con Dios. Eso es importante entender de que Dios es más grande que cualquier adicción, Dios es más grande que cualquier pecado en nuestras vidas, y que el mismo Dios que nos liberó de eso nos puede liberar de cualquier situación, cualquier pecado en nuestra vida. Entiende eso. Dios tiene el poder para traer libertad a tu vida. Y no hay ningún pecado en tu vida que no pueda traer libertad, que no pueda sanar en tu vida. Simplemente debes rendir todo a Él. Así que te pregunto esto: si estás batallando con algún pecado o con alguna atadura en tu vida, esta es mi pregunta para todos en general. La hice la semana pasada y quiero volvértela a hacer. ¿Es Jesucristo suficiente para ti? ¿Es Jesús suficiente en tu vida? ¿O aún necesitas ese pecado? ¿O aún necesitas esa cosa en tu vida? ¿Es Jesús suficiente en tu vida? Porque sabes que la respuesta correcta es sí. Pero a veces sabemos las respuestas correctas de las cosas, pero no vivimos en la verdad. Entonces, si Jesús es suficiente, ¿qué esperas para dejar eso? ¿Qué esperas para ponerte a cuentas con Él y empezar a vivir en eso? ¿Qué esperas para renunciar a esa atadura, a ese pecado? Entiende de que Dios está contigo. Y si has rendido tu vida a Él, y si lo has recibido como Señor de tu vida, entonces tienes acceso directo a Él y todo lo que es de Él. Y puedes disfrutar todo. Entiende eso. En el momento que tú recibes a Cristo, tienes todo de Él y puedes disfrutar todo lo que es de Él. Y ahí donde tú estás, entonces levanta un altar de adoración y disfruta la presencia de Él. Disfruta todo de Dios. Durante esta cuarentena es el momento más oportuno para disfrutar de su presencia y disfrutar de todo lo que Él. Pero tienes que entender esto: tienes libre acceso, no hay nada que te interrumpa. En el momento que tú rendiste tu vida ante Dios, no hay nada que pueda interrumpir ese acceso a Dios. Así que mantente firme. Si tienes pecado, déjalo y empieza a hablar vidas a otros, empieza a motivar a otros y disfruta de la presencia de Dios. Disfruta todo lo que Dios tiene para ti y contesta esta pregunta: ¿es Cristo suficiente para mí? Y mientras que empiezas a orar ahora mismo con tu familia ahí, empieza a hacerte esta pregunta. Evalúa tu corazón. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente de que quiero realmente estar en su presencia y disfrutar de su presencia? ¿Recuerda la pregunta que te hice hace unos minutos? Cuando oras, ¿sientes la presencia de Dios? Quiero invitarte a que empecemos a orar en este momento y disfrutar de su presencia.
So, imagínate que estás delante del trono de Dios. Porque dice la Biblia que ahora tenemos acceso a Dios, directamente a Dios. So, imagínate que estás, porque no es solamente que lo tienes que imaginar, es una realidad. Y empieza a orar y a disfrutar de su presencia. Padre, te doy gracias, Dios, porque tú eres digno, tú eres hermoso, Señor. Y gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, Dios. Porque podemos acercarnos a ti, Señor, y simplemente disfrutar de todo lo que eres tú, Señor. Y no hay nada que pueda interrumpir eso. Te pido por mis amigos que están orando junto conmigo en este momento, Señor. Te pido que tu presencia los llene ahora y sientan tu presencia de una manera como nunca antes la hayan sentido en sus casas, Dios. Y puedan simplemente disfrutar de todo lo que tú tienes para sus vidas, Señor. Protégelos, Señor, de toda enfermedad. Guárdalos, Señor, y llénalos de tu presencia. Que puedan levantar altares en casa, Señor. Y simplemente disfrutar de todo lo que tú eres, Dios. Porque en medio de esta cuarentena, Señor, es el momento que tu iglesia vuelva a ti, a lo básico, y empezar a disfrutar de tu presencia y tengamos Pentecostés en casa, Dios. Te alabamos, te adoramos, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la otra semana.